És que si no comencem, com que després ens foten fora... Ell vol que em quedi. Escolta. Bona tarda a tothom. Mi comandante, mi coronel, mi general, muy bienvenidos aquí, socis del CRIS, molt benvinguts. I avui hi haurà una de les conferències que són dels debats nàutics que estem fent habitualment. Avui no serà una conferència, sinó que serà la presentació d'un llibre que ha fet el nostre amic l'Albert Hernández. Aquest llibre es tracta, és un dels primers, o el primer llibre de criminalística subaquàtica i esperem que tingui un interès no solament per avui, sinó pel futur. Sin más, presentará este acto el amigo Andrés Clarós, que presentará también al Albert, y el Albert pues, nos explicará el motivo del por qué se hizo este libro, cómo empezó y lo que en él también se explica brevemente, porque luego ya lo leeréis. Bueno, sin más, esperamos que os encontréis bien, que la explicación sea buena y, sin más, paso la palabra al señor Clarós. Gracias, Alfons. Estamos delante de una situación nueva el día de hoy, y es que estos debates sobre historia marítima, debates sobre el mar, están siendo por primera vez retransmitidos por streaming. Hoy creo que son 5 los países a los que se está conectando. Esperamos que esto va a ir en aumento, y esto quiere decir que poco a poco vamos alcanzando un listón más alto en este concepto de ir explicando historias sobre la mar. Y os queremos a todos, de todos los ámbitos, todos aquellos aficionados al mar y que quieran aprender algo, que quieran comunicar algo. Por tanto, la filosofía siempre ha sido esta, pero claro, nos encontramos con una historia nueva. Nos salió un libro. Este libro, que en principio no contábamos que pues se presentaría, el día que tuvimos noticia dijimos, esto se tiene que comunicar, esto hay que participarlo. Y aquí es donde Albert Hernández, el caporal de la Unitat Subaquàtica dels Mossos d'Esquadra, presidente de FECDAS y una persona muy accesible, nos permite ir destripando este libro y explicarlo todo. Así que yo, Albert, no quiero enrollarme, no quiero alargarme. Creo que quien tiene que hablar eres tú, que eres el que conoce el tema. Bueno, déjame quedar. Bien, ¿se me escucha bien? Bueno, antes de empezar, quiero agradecer estar aquí al lado de 2 personalidades que tengo uno a cada lado. Alfons Ferrer, presidente de nada más y nada menos del Club CRIS, el primero en España en buceo recreativo, y Andrés Clarós, otro Clarós, que hablaré algo de oídos. Ahí me da un poco de vértigo hablar al lado tuyo sobre los oídos, pero bueno, ya me corregirás seguramente. Pues agradecerte también toda la responsabilidad que tienes en este montaje y efectivamente a ver si, porque ahora da la casualidad que estamos las 3 personas que representamos estas charlas, BUCAM, CRIS y la Federación Catalana, por tanto es la casualidad que nos ha llevado a los 3 a estar aquí arriba.
Sin más dilación, bueno, espero que os guste. Tengo la virtud de irme por las ramas. Entonces tengo aquí al lado a Alfons que me dé un codazo si me voy por las ramas y perdonarme, a ver si soy capaz de poder explicar este libro de la manera más sencilla para que sea entendida. Sin más dilatación, empezamos. Bueno, he hecho un poco de agenda para tener una estructura. Es muy similar a lo que es... Ah, perdón, que he enviado... Vale. Es una agenda que es muy similar a lo que es la estructura del libro. Haremos una pequeña introducción de qué es lo que habla este libro. Daremos la importancia a lo que es un escenario criminal, importantísimo y poco tenido en cuenta en estos entornos que hablaremos. Condiciones ambientales a los cuales nos encontramos los profesionales que nos dedicamos a este tema, porque aquí tenemos compañeros de la Guardia Civil del GEAS del StarTIT, que he visto por aquí, gracias por venir. Entenderá perfectamente muchas cosas de las que estoy diciendo, Fernando. Y hablaremos también de las condiciones ambientales que nos encontramos cuando uno está buceando. También la formación que tienen que tener esos profesionales. Hay que reivindicar también, porque es un libro reivindicativo. ¿Qué formación de especialista tiene que tener las personas que nos dedicamos a él y cuál es la formación, la capacitación y otras cosas de seguridad que tenemos que tener, que muchas veces el desconocimiento pues, hace que las propias administraciones pues, no sepan cómo tienen que trabajarlas? Las técnicas de búsqueda, porque a diferencia de los escenarios criminales en un ambiente terrestre, en el buceo hay que buscarlos. En un escenario terrestre está claro que ha habido un escenario de origen criminal y se echa cinta policial y nadie entra, pero claro, nosotros en el mundo del buceo, estos escenarios muchas veces no simplemente son desapariciones y lo que hay que ir a buscarlos. Entonces hay unas técnicas para buscar esos escenarios. Una vez encontrado esos escenarios, pues lo que hay que hacer es la recuperación y la investigación de los diferentes escenarios. En el libro hablo un poco de la tipología que nos podemos encontrar en base a la experiencia, porque este libro se ha escrito con un contenido teórico, no es que haya mucha bibliografía sobre este tema, pero también de un aspecto más práctico también. Entonces lo hemos estructurado y ya veremos adelante qué tipo de escenarios nos podemos encontrar y cuáles serían los protocolos de actuación según el escenario que te encuentres. Luego, las consideraciones médico-forenses. Y río porque desde aquí tengo que agradecer la colaboración de un amigo, Josep María Casadesús, es el doctor que hoy también está en presencia en este acto y lo agradezco muchísimo, no me ha avisado. Él ha colaborado en este capítulo, puesto que yo desconozco muchas cosas de este aspecto y he tenido la gran ayuda del doctor Casadesús, médico forense del Instituto Anatómico de Girona, profesor de la Facultad de Medicina de Girona, de mi ciudad. Y vimos ahí, te agradezco muchísimo que hayas venido. Espero explicarme bien y si hay alguna cosa me corriges. Bien, los registros gráficos, estos registros gráficos son importantísimos porque en un escenario criminal, en el momento que nosotros alteramos el escenario, si no tenemos registrado muchas cosas, una vez se deshace ese escenario, tenemos que saber retroceder y la única manera de volver a ver ese escenario es registro, tanto vídeo como fotografía. Finalmente, los informes que se tienen que hacer en base a todo lo que hemos explicado hasta ahora, porque si no somos capaces de hacer un buen informe, pues no vale para nada lo que hemos hecho. Esto así de sencillo. El informe es crucial desde una visión neutral y con una hipótesis de lo que ha pasado. Y unas conclusiones, unas reflexiones finales para, bueno, después de todo el rollo que explicaré, pues unas conclusiones finales. Bueno, empezamos. Tenemos lo que es la introducción. Bien, en la introducción, claro, me permitís que os tutee, muchos de vosotros seguramente sabéis lo que es la criminalística. Sí. ¿Qué es la criminalística? Pero otros no, entonces hay que saber explicar con un lenguaje claro de qué se trata la criminalística, ¿no? La criminalística básicamente pues, es el estudio de una escena criminal que ha tenido un acto de origen criminal. Entonces la criminalística son diferentes disciplinas
de las cuales lo que nos están aportando es una información para finalmente poder coger al culpable, el encausado de este origen criminal, ¿no? Dentro de la criminalística pues tenemos la balística, tenemos la dactiloscópica, que son las huellas dactilares, la química, por las fibras que se puedan encontrar, pues la biológica, en el tema del ADN, tan importante, ¿no? El ADN, que se habla mucho, pues también hay que entender que gracias al ADN pues, podemos verificar si una persona ha estado allí o no ha estado, etcétera, etcétera. Es un estudio multidisciplinar que lo que hace es estudiar el origen criminal, ¿vale? Entonces, esto sería la aplicación muy básica de lo que es la criminalística. He pensado mejor explicarlo así que redactaros la descripción legal de lo que es la criminalística. Vale. Entonces, una vez sabemos ya lo que es la criminalística, hablamos de la criminalística acuática subacuática, ¿no? Que a mucha gente le extraña porque somos los grandes desconocidos. Uno tiene muy claro, o la sociedad tiene muy clara, seas policial, sea judicatura, sea quien sea, fiscales, tenemos clarísimamente cuáles son los puntos de actuación en una escena criminal en ambiente terrestre, pero en cambio, en un ambiente acuático, subacuático, damos por supuesto que una víctima mortal es producto de un accidente, ¿o no? Entonces, claro, si tratamos una escena criminal de una víctima mortal como un accidente y luego resulta que no lo es, no podemos echar marcha atrás, perdón por el catalán. Entonces, hay un dicho que hay que tratar todas las muertes no naturales, que son todas las que nos encontramos en estos entornos, como un presunto homicidio, hasta que no se demuestre lo contrario. Si luego se demuestra que ha sido un accidente, pues no pasa nada. Pero ¿y si no? No podemos tratar una víctima mortal como un accidente y luego que sea un homicidio, porque entonces ya habremos invalidado todas esas evidencias que nos hemos dejado por el camino y quizás son evidencias tan claras que pueden localizar al autor. Entonces, esta es un poco la reivindicación que estoy haciendo con este libro. La criminalística terrestre, 300 años de historia, una disciplina, bueno, perdón. Sí. ¿De tanques básicas? Vale, disculpar, fallos técnicos. Entonces, tenemos aquí la comparación entre la criminalística terrestre tan evolucionada y la criminalística acuática subacuática poco desarrollada. Y entonces, de alguna manera, este libro lo que está haciendo es poner una semilla. Es un libro abierto, es un libro que he puesto un conocimiento y que está abierto a todos aquellos profesionales, que hay muchísimos, que seguramente tienen muchas cosas que aportar. Y es el inicio de una reivindicación en estos entornos, ¿no? Sin recordar que el 70% del planeta es agua. Bien, he puesto el libro Modernidad líquida del filósofo Bauman, filósofo que escribió este libro, que de alguna manera quiero hacer una equiparación, porque lo que habla de este libro, que es muy interesante, es los cambios sociológicos que tenemos en la sociedad actual, que estamos en constante cambio. No hace falta explicar que estamos en medio de una revolución tecnológica. Esto ahora quizá uno no es consciente, pero con los años se estudiará como se estudia ahora la revolución industrial en el siglo XVIII. Estamos viviendo el día a día, pero esto es historia. Y estos cambios tan abruptos, ¿no? Con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y bueno, esto lo podemos trasladar un poco a la adaptación también en el mundo policial. ¿Cómo nos vamos a adaptar a la búsqueda y la investigación en un entorno acuático subacuático? Porque muy pocas policías modernas en el mundo lo están haciendo. Entonces, claro, si nos limitamos simplemente a coger una persona, una víctima mortal, si me pongo el ejemplo de víctima mortal, que es lo más llamativo quizás, y nos limitamos a cogerla y trasladarla a un ambiente terrestre, seco, para que los investigadores empiecen a investigar, ¿qué nos hemos dejado por el camino? Esa persona que está fallecida dentro del agua, quizá nos estaba manifestando unas evidencias que las hemos dejado. ¿Por qué no lo estudiamos esto? ¿Puede ser tan importante?
Pues yo creo que sí. Entonces lo que estamos haciendo es esa reivindicación. Lo estoy haciendo yo, y lo estoy haciendo mis compañeros, y lo está haciendo todo aquel profesional que se dedica a esto. Pues ese es el paralelismo, ¿no? La realidad social, la adaptación policial, igual que nos adaptamos socialmente a los nuevos cambios, nos tenemos que adaptar también a los nuevos cambios de investigación. Y continuando un poco con el paralelismo, también lo puedo equiparar con la arqueología subacuática, ¿no? En su momento, cuando nació la arqueología subacuática, seguro que hay gente que lo explica mejor que yo, pero bueno, que de alguna manera esta arqueología, cuando empezaron a hacer prospecciones arqueológicas en el mundo subacuático, los arqueólogos terrestres criticaban estas acciones por la falta de rigor científico, porque empezaban, como todas las cosas que se empiezan, ¿no? De una manera, pues como con voluntad, quizás, con el respaldo de la institución. Entonces, bueno, pues se dedicaron a hacer estas indagaciones y gracias a esa insistencia y a esa lucha, en el día de hoy podemos decir que la arqueología subacuática ha triunfado. Tenemos el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, en Girona, reivindico mucho mi ciudad, y es tan importante y tiene tanto rigor científico y tanto reconocimiento como la arqueología terrestre. Entonces, de aquí viene un poco también el paralelismo, ¿no? De la importancia también que tiene que tener la criminalística en esos entornos, el acuático y la subacuática. Bien. Empezamos con los escenarios criminales. He querido empezar aquí porque ya lo he comentado antes, porque tenemos una idea preconcebida de que una víctima mortal es producto de un accidente, ¿no? Y entonces hay que pensar que no, que todas las muertes no naturales pueden ser producto de un presunto homicidio. Entonces, tenemos que tratar todo por igual. Y tengo ejemplos, porque pasa que no me quiero ir por las ramas, pero sí que es verdad que hay unos ejemplos. Lo decimos rápido, tuvimos una intervención sin decir nombres y lugares, ¿no? Que encontramos una víctima mortal, bueno, que tenía un peso. Entonces, cuando llegas al lugar y ves una víctima mortal con un peso, aquí se producen 2 días. O es un suicidio o alguien lo ha tirado con un peso. Entonces, claro, uno pone la atención de seguida. Entonces, esto no es normal. Entonces, esa percepción de intentar decir, uy, cuidado que esto vamos a hacerlo bien porque esto puede ser producto de un homicidio, porque o es un suicidio o no. Ya tenemos un indicio bastante claro. Bueno, pues se tiene que hacer igual porque tiempo después hemos tenido otro, que era una persona flotando sin un rasgo de ningún tipo. Nosotros incluso nos dudamos de hacer el procedimiento, que luego explicaré, el procedimiento que tenemos que hacer delante de una víctima mortal, pero lo hicimos igualmente y resulta que uno era un suicidio y el que menos pensábamos era un homicidio. Entonces, de aquí la importancia, y eso es un ejemplo claro que ha pasado, la importancia de siempre actuar como si fuera un posible homicidio. Ya sé que soy muy pesado, pero lo iré recordando, porque esto entra dentro de la reivindicación, ¿vale? Entonces, los escenarios criminales. Vale. Claro, no es una cosa de una manera personal el hecho de que insista tanto en un escenario criminal, pero sí que es verdad que hemos de pensar que desde una escena criminal hay un proceso de elaboración, hay una cadena de eslabones que va desde un escenario criminal hasta un posible juicio con un encausado. Por lo tanto, es de vital importancia que todos los pasos y todos los eslabones vayan unidos hasta llegar al juicio final, donde el encausado puede ser encausado. Si uno de esos eslabones que hemos trabajado se han roto, quizá esa persona no quede encausada y a nosotros no nos interesa. Entonces, es de vital importancia y he puesto la no validez jurídica porque si de alguna manera las pruebas se obtienen de manera regular, las evidencias están manipuladas, contaminadas o destruidas sin una cadena de custodia, o el personal que está trabajando no está legitimado o no tiene la formación adecuada, yo si fuera un abogado defensor, pues intentaría rebatir todas esas evidencias. Si yo, mi cliente, que presuntamente es culpable, tengo unas evidencias que lo acusan, pues mi trabajo como abogado será intentar rebatir todas esas evidencias. Todo el mundo sabe aquí que hay veces que un encausado queda libre, sabiendas que quizás es culpable, por un fallo técnico que lo incapacita para culpabilizarlo porque se ha hecho mal el trabajo. Y aquí viene
la reivindicación nuevamente sobre los escenarios criminales, ¿no? Que desde el primer minuto hay que trabajarlo bien para poder no tener el error, porque uno trabaja en una actuación en un escenario policial y el juicio de aquí quizá es de aquí 5 años. Entonces hay que pensar en 5 años vista, porque no sabemos cómo irá evolucionando la investigación. Bueno. Entonces, básicamente el resumen de lo que se hace en esos escenarios serían pues, las vertientes de la clínica acuática, subacuática. Por supuesto, esto está abierto al conocimiento, está abierto a las aportaciones de otros profesionales. Tengo conocimiento de que hay profesionales de otros países que nos están viendo vía streaming, por lo tanto también es un mensaje para ellos, que básicamente nosotros lo que estamos haciendo es pues, la protección inicialmente de una escena criminal, la típica cinta policial para que nadie entre, ¿no? Esto sería en un entorno terrestre, pero en la subacuática tendría que ser igual. Y la protección, cuando digo protección, es la no intervención de aquel que no sea policía judicial. Aquí en España tenemos claro, por la ley de enjuiciamiento criminal, quiénes son las figuras de policía judicial y son las únicas personas que pueden intervenir en esos escenarios. Si no es policía judicial, no puede intervenir. Porque si interviene, entramos ya en lo que hemos dicho antes. Esos eslabones se rompen. Y cuando llegue el juicio, nadie se acordará. Entonces, ¿qué hacemos? La protección de la escena criminal. La observación y el estudio, porque al final lo que estamos es observando qué es lo que tiene esa escena criminal. Y escena hay muchas, ya hablaremos de ellas. Luego, el registro y la fijación de la escena mediante medios técnicos, ya sea vídeo o ya sea fotografía. Tan importante es la fijación porque muchas veces en la misma investigación tenemos que echar marcha atrás para observar de aquello como estaba. Pues un registro nos ayudará a eso. Luego, por supuesto, la recogida de esas evidencias y los vestigios y su protección. Importantísimo. Estamos trabajando en un entorno hostil. Es un entorno que los humanos no estamos hechos para bucear. Tenemos que utilizar unos aparatos para poder estar bajo agua. Nosotros estamos hechos para vivir en un ambiente aéreo. Entonces, todos estos cambios que los iremos engranando ahora, este medio, pues todos los productos que se encuentren en ese medio se transformarán porque estamos cambiando de un medio acuático a un medio aéreo. Y, para poner un ejemplo, pues no podemos sacar un arma de fuego del agua porque esa arma de fuego, cuando vaya al laboratorio de balística, que suele tardar días o semanas, estará oxidada. Eso no es algo mío. Bueno, pues entonces, esto es así de sencillo. La protección de las evidencias, porque un arma de fuego, ya avanzo un poco a este escenario, ahí no hay que sacarlo del agua, entre otras cosas. Y luego el traslado y la conservación de todo recogido, ¿vale? Entonces, estos serían los pasos que nosotros trabajamos. Y cuando digo nosotros, digo los profesionales de estos entornos, de todas las organizaciones. O así tendría que ser. Bueno, vamos a hablar ahora de las condiciones ambientales. Ya hemos hecho un inciso sobre esas condiciones ambientales. Esto, para quien sea buceador, lo debe tener muy claro, seguramente, porque, bueno, antes de empezar, quiero dar las gracias también a Paco Berjano, el doctor Berjano, hizo un libro muy interesante, El hombre subacuático, hace muchos años. Es un libro que habla sobre la fisiología subacuática. Él es un hombre muy leído, muy entendido sobre esa materia, y entonces me gustó mucho la estructura que explica sobre las afectaciones tanto físicas como fisiológicas en su libro, y le pedí permiso para utilizar la misma estructura. Me dijo que sí, así lo enumero en el libro, pero creo que es interesante también reconocérselo aquí también. Entonces tenemos las físicas, que tendremos la presión y la adaptación de los sentidos, y luego tendremos las fisiológicas, ¿no? Que son todos los principios, las leyes que nos afectan en el mundo del buceo. Muchos, lo que sois buceadores, lo entenderéis a la primera, pero claro, aquí hay que empezar, porque el libro tiene un recorrido y tenemos que empezar a hacer entender a las personas que no son buceadores cuáles son las afectaciones ambientales que tenemos los que trabajamos en nuestros entornos. Entonces, tiene que ser explicado. Entonces, no voy a explicarlo todo, por supuesto, porque esto daría para un día entero. Pero sí que, bueno, tocarla superficialmente.
las físicas, cuando hablamos de presión, pues la presión es el gran problema que tenemos los buceadores, ¿no? Los cambios de volúmenes, el gas que respiramos. Cuando digo gas que respiramos no es gas butano, ¿eh? El gas es el aire. Lo que pasa es que digo gas porque hay otros tipos de gases que se respiran, alguno aire, puede ser nitros, puede ser trimis, puede ser helio, puede ser lo que sea, y por eso digo gas. Pero bueno, básicamente, para que me entendáis, cuando digo gas, se trata que la gran mayoría, sobre todo en el buceo recreativo, respiran aire, que es lo que respiramos ahora mismo aquí. Entonces, ese aire, producto de un gran elevado porcentaje de nitrógeno, a presión, nos da unas secuelas que, bueno, que lo explica aquí. Entonces, este cambio de presión, que nos afecta en los cambios de volúmenes, pulmonares, jacket, trajes, todos esos cambios de volúmenes están explicados en las leyes posteriores, pero básicamente porque en la parte de atrás, en el fondo, podéis ver cómo de alguna manera aumentan la presión. O sea, aquí tenemos una presión de una atmósfera por centímetro cuadrado, que sería medido por un bar o una ATA, una atmósfera, y en el momento que nosotros nos sumergimos, esa presión aumenta. Y aumenta a una ATA, a una atmósfera, por cada 10 metros, siempre sumando la de arriba. Por lo tanto, a 10 metros tenemos la atmósfera, una atmósfera de presión de arriba, más la atmósfera de los 10 metros, y así sucesivamente. De tal manera que contra más presión, más afectación tenemos. Y esto va en la adaptación de nuestros sentidos. Y ahora me da un poco de vértigo hablar de los oídos al lado del doctor Claros. Pero bueno, voy a decir una cosa muy sencilla. No voy a meterme en un jardín, ni pretendo. Pero de alguna manera en los oídos, pues la conducción del ruido en un medio acuático es 4 veces más rápido que en un ambiente aéreo. Y es tan sencillo por pues, esas adaptaciones, porque lo que intento explicar con todos estos cambios es la situación que nos encontramos los que trabajamos en esos ambientes. Entonces, un ruido lo vimos de seguida. De hecho, la localización de un ruido es cuando uno le llega a un oído y llega al otro. Entonces, el trayecto que hay, viene el oído de allí y yo sé que el ruido viene de allí, pero al ser tan rápido, lo escucho muy bien, pero no sé dónde proviene. Bueno, esto será un ejemplo. La visual de los colores. Sí, de los colores. Bueno, esto lo afectaremos también porque los colores también quedan afectados en el mundo subacuático y se van perdiendo los colores. Y para que me entendáis que el primer color que se pierde es el rojo a 5 metros. Por lo tanto, si yo tengo una herida a 5 metros, el color será negro. A muchos buceadores eso suena muchísimo, pero a los que no, quizá pues, le puede sorprender, ¿no? Esa visual que se corrige con los focos. Básicamente también es una afectación que tenemos cuando trabajamos en los ambientes. Y también las dimensiones de los objetos. Los objetos pues los vemos más grandes, más cerca, porque nosotros no estamos hechos para ver debajo agua. Utilizamos unas máscaras y esta máscara lo que está haciendo es un efecto de lupa. Por lo tanto, ya no estamos sordos, sino que también estamos medio ciegos, sin entrar luego a la visibilidad que haya en el momento, que muchas veces no hay visibilidad, porque uno cuando habla de buceo se cree que bucea en el mar, pero muchas veces no se bucea en el mar, se bucea en pantanos, en ríos, en embalses, que la visibilidad es nula. Y luego tenemos la térmica, que bueno, la térmica pues también lo mismo, ¿no? Que la temperatura nosotros la regulamos, somos hipotérmicos y perdemos esa temperatura que también nos afecta. Por aquí viene un poco la protección térmica del cuerpo, ya sea a través de trajes de neopreno, que todo el mundo conoce, o trajes secos, que dicen a todo el mundo conoce, que simplemente lo que hace el traje seco es soportar más el frío porque no entra el agua. Entonces, al no entrar agua, no perdemos el calor. Entonces, estas afectaciones creo que son importantes conocerlas. Vale. No me quiero enredar mucho porque, claro, hablaremos de las fisiológicas y es que cada principio de aquí da para un día entero. Pero, si os parece bien, podemos tratar la que está justo en el fondo de pantalla, que es una simulación de la ley de Henry, ¿no? Que la ley de Henry, muchos de vosotros ya la conoceréis, que es la que explica la enfermedad descompresiva. Y cojo esta porque mucha gente que no bucea, la descompresión, la famosa descompresión, qué significa y tal, la explicaremos en un minuto, sin entrar al detalle.
porque es producto de conocer esta ley, ¿no? Entre otras que son muy importantes todas, pero es que me gustaría hablar de todas, pero es imposible. Entonces hablo de Henry, que tenéis el dibujo detrás. Entonces, como ves en el dibujo, espero que se vea bien, detrás tenemos una profundidad a 40 metros y en la parte derecha tenemos la presión a la cual nos encontramos. 0 metros está a un bar y a 10 metros tenemos 2 bar. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa? Nosotros respirábamos gas, que en este caso la gran mayoría respira aire, ¿no? En el buceo más comercial. Entonces, este aire está compuesto por una gran cantidad de nitrógeno, el 79% casi ven, y entonces, y una parte de oxígeno. El oxígeno lo metabolizamos con las células y el nitrógeno pues es un gas inerte que tal como entra, se va. Entonces, este gas, en grandes proporciones, en el momento que está respirado a cierta presión, si os fijáis, la simulación de cada cuadro es una simulación de un corriente sanguíneo y lo de color más clarito serían los órganos, en el cual la sangre transporta ese gas, que hay una N, que está en una posición desaturada, tanto entra, tanto sale. En el momento que nos sumergimos, que ya pone insaturada, el gas que estamos respirando, que es a presión, porque estamos sometidos a esa presión, el gas se desplaza más para los órganos y queda acumulado en los órganos. Entonces, al revés, cuando nosotros salimos, esos órganos se deshacen de ese gas y vuelven a corriente sanguíneo. En función de la profundidad y del tiempo, tendremos que dar tiempo, no mejor dicho, de que ese gas salga de los órganos. Y aquí vienen las paradas de descompresión. Entonces, ese gas que se ha ido acumulando durante la inmersión tiene que volver a salir a través del riego sanguíneo y de la respiración. Y en función del tiempo que se ha estado, quizá el cuerpo no tenga suficientemente tiempo para deshacerse de ese nitrógeno. Y entonces es lo que nos afecta. Y esto es la enfermedad descompresiva. Ya sé que más de uno me va a matar porque es como explicar la enfermedad descompresiva en 2 minutos es hiper difícil. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo con esas paradas de descompresión? Lo que estamos haciendo es parar para que el cuerpo tenga tiempo a deshacerse de ese nitrógeno. Esto sería básicamente la enfermedad descompresiva. Y tenemos la ley de Charles, la de Dalton, la de Graham, todas esas leyes que cada una pues explica una afectación fisiológica y que también tenemos que tener en cuenta. Las físicas, las fisiológicas. Bueno, continuando un poco con esta reivindicación, ¿no? Tenemos ya el ambiente, tenemos ya los escenarios y tenemos ya la formación del especialista. Y esta sí que es una reivindicación importante. Porque a veces, cuando uno tiene que decidir qué tipo de formación necesita una persona, tiene que tener conocimiento de lo que hace esa persona. Por eso es de vital importancia a los que nos dedicamos a esto saber explicar bien qué es lo que hacemos para cuando vayamos a solicitar esa formación, esa capacitación, esa seguridad, ese material, esté justificada. Porque igual que estoy hablando aquí de gente que no son buceadores, muchos de vosotros que sois buceadores diréis, bueno, pero esto ya lo sé, pero hay gente que no. Entonces hay que empezar a saber explicar a qué nos dedicamos y por qué necesitamos ese material, la vital importancia que tenemos. Estamos trabajando en un medio hostil. Entonces, hablamos de la formación, de la certificación y la capacitación, que son dos conceptos muy distintos. Hablamos también del material, de ese reconocimiento médico al cual estamos sometidos, ¿no? Y esa contaminación olvidada. El gran olvidado es la contaminación donde hacemos la inmersión, porque uno piensa muchas veces que uno bucea en el mar, pero muchas veces no se bucea en mar. La gran mayoría, diré yo, buceamos en sitios contaminados o posible contaminados y eso pues, es de vital importancia. De aquí viene un poco el reconocimiento médico. Pero bueno, hablando de la certificación y de la capacitación. Bueno, yo me limité en el libro a explicar qué formación tenemos nosotros como unidad y cada organismo público tiene la suya con sus necesidades, pero no basta solo con una formación X y de tantas horas. Pero es que esto se puede trasladar a cualquier formación. Haces una formación, pero si luego no tiene una continuidad, pues bueno, pues tendremos el título muy bonito en el comedor, pero no os capacita. Y lo importante es tener la capacidad de conocer y continuar con un plan formativo. Por eso hay que saber que los especialistas de cualquier especialidad, yo hablo de la subacuática, pero podemos trasladar a cualquier especialidad de cualquier cuerpo policial, necesita siempre tener ese plan de formación.
ese entreno que lo capacita. Y es importante, y resalto un poco esto, porque en las situaciones muchas veces a las cuales nos encontramos hay unas presiones externas, institucionales, de comunicación, de medios de comunicación, de incluso familiares, que no nos tiene que poder estorbar. Me explico. Uno va a trabajar y está sometido pues, a todos esos inputs, y entonces si uno no tiene claro o tiene la capacidad clara de haberlo entrenado, pues si le añadimos esa dificultad encima, pues tenemos todos los números para que salga mal. Repito que estamos trabajando en un ambiente hostil, con todas las afectaciones que he podido explicar y que hay muchísimas que no he explicado. Entonces es de vital importancia tener la formación y la capacitación. Yo he puesto ahí una serie de condicionantes porque la formación física es importantísima. Todas son importantes, ¿eh? Al final las actividades subacuáticas, pero dentro de las actividades subacuáticas, por ejemplo, pues hay que entrenar todos los medios. En el fondo pantalla tenemos una inclusión en una cueva. Tenemos inclusiones en profundidad, en gran profundidad, donde respiramos otros gases que no es el aire, que no nos afecte ese famoso nitrógeno. Jugamos con las proporciones de los gases para ir más hondo. La capacidad náutica, estamos trasladándonos en embarcaciones, la formación tecnológica es de vital importancia, los cambios tecnológicos del Bauman, ¿no? del filósofo, y por supuesto formación policial, porque no dejamos de ser policías. Tenemos un uniforme y no puedes decir a la gente que te pide ayuda en el ámbito terrestre que no, yo soy subacuático, no, tú eres policía y tienes que saber también de conocimiento como policía. Entonces, el material, por supuesto, el material, dependemos del material. Nuestra vida está en manos del material, así de claro, porque estamos respirando con unos reguladores que si nos fallan, ya hay unos protocolos de actuación en caso de fallo. Pero claro, es de vital importancia que el material no es comprarlo y a trabajar, es comprarlo y mantenerlo. Es comprarlo y mantenerlo. Y eso significa con sus revisiones anuales. Porque, vuelvo a decir que a veces hacemos actuaciones y a veces no sé si hay más agua que barro o barro que agua. Y todo eso ensucia un aparato que te está suministrando el gas, te está dando la vida, en un ambiente que la gran mayoría es barro y puede colapsar. Y si colapsa, pues tienes al compañero, pero quizá no lo ves. Entonces es de vital importancia tener el material adecuado. Y así también se lo exigimos a los que se dedican a bucear en el ámbito recreativo, claro. Entonces, bueno, pues tenga sus requisitos de material por el Comité Europeo de Normalización y con los requisitos que manda el fabricante. Luego tenemos el reconocimiento médico, sí, que bueno, aquí hay un debate fuerte. De hecho, hubo un debate con la nueva norma del 2020 aquí en España, si revisión sí o revisión no, ¿no? Bueno, aquí no voy a entrar a ese debate, ni a ese jardín, por supuesto. Hablo del ámbito profesional, porque en el ámbito deportivo no hace falta actualmente en España un reconocimiento médico, ¿vale? Con una declaración de responsable, con sus matices, por supuesto, pero en el ámbito profesional, por supuesto, que tiene que haber una revisión médica, por supuesto. Estamos hablando de todos los cambios físicos, fisiológicos que tenemos y hace falta que alguien nos verifique que estamos capacitados. Médicamente hablo, ya no de conocimiento. Y aquí entramos, pues bueno, en la actualidad, pues la normativa nos ha dejado un poco huérfanos porque la normativa que regulaba las revisiones médicas del 73 quedó derogada por esta norma del 2020 y ahora mismo pues no tenemos una normativa específica que nos regule qué tipo de revisión tiene que tener un buceador. Y esto es un problema, porque si empezamos a hablar de organizaciones, pues claro, al final, si no hay nada que te obligue, dices, bueno, pues si no estás obligado, pues hacemos una revisión, pero tienes una revisión completa, con pruebas de esfuerzo, con sus pruebas para que te capacites realmente, que puedas trabajar en un ambiente como lo que hemos explicado. Entonces, bueno, sí que es verdad que está la European Diving Technology Committee, que es un organismo europeo compuesto por 17 países, en el cual está España, que hay unas recomendaciones que explican qué tipo de revisión médica, qué conocimiento médico tiene que tener un profesional.
Y bueno, cuota profesional hablo también de la policía y hablo del buceo comercial, apartando un poco lo que es el buceo recreativo que ya hemos comentado antes, que en la actualidad, con sus matices, no hace falta tenerla, ¿vale? Y bueno, por último, tenemos la contaminación, el gran problema y el gran desconocido, porque es silencioso. A veces, pues las situaciones que uno se puede encontrar trabajando en estos entornos, pues claro, empezando que si estamos manipulando una escena donde hay una víctima mortal en un proceso de descomposición avanzado, pues tenemos ahí un cóctel de bacterias importante. Por eso, dentro de los protocolos que intento explicar y de tratamiento de estas escenas, es siempre que podamos tener la víctima mortal en contra de la corriente, que la corriente nos venga a la espalda y que la corriente se lo lleve para que no tengamos la corriente a favor con la víctima mortal delante, que todo lo que nos escurra la corriente nos tire encima. Eso es un ejemplo, pero hay muchísimos. Entonces, a banda de que, bueno, de que también el producto donde nos encontremos, pues sea un embalse, sea un estanque, sea lo que sea, pues por la propia naturaleza del sitio, pues pueda tener también bacterias, virus, parásitos que nos se pueden entrar en los famosos oídos. Y luego pues tenemos que pedir ayuda a otorrinos que nos puedan hacer la revisión que corresponda. Bueno, ¿de tiempo bien? Vale, perfecto. Perfecto. Y luego tenemos los riesgos químicos, que, bueno, pues también hay, cuando hay esos, que ahora, bueno, estamos viendo el cambio climático, pues esas inundaciones que se producen, que también en actuaciones, estos son entornos acuáticos o acuáticos, estamos viendo ahora todos somos conocedores de todas esas imágenes de inundaciones, donde es producto de actuación de todos los profesionales policiales que nos encontramos trabajando en esos ambientes. Entonces, todo esto está arrastrando cantidad de productos que no tendrían por qué estar en un río. Sea porque son aguas residuales, sean porque bueno, están acumuladas en un sitio y en un depósito y se han roto, y eso está dispersado en ese entorno acuático donde es producto del trabajo donde nosotros realizaremos. Cuando digo nosotros, digo la policía. La policía de diferentes organismos, me refiero. Fertilizantes de campos, metales pesados que pueden haber en el fondo de un pantano, que con el movimiento de las aletas, pues le estamos levantando esos productos, esos metales pesados también, que al final los oídos es una vía de entrada de esos productos, tanto químicos como biológicos. Y estamos a merced de esa contaminación silenciosa. Bueno, continuamos. Técnicas de búsqueda. Bueno, las técnicas de búsqueda es lo que he comentado antes. O sea, los escenarios no nos vienen dados, muchas veces sí, pero otras veces no. Entonces hay que intentar buscar esos escenarios. Una persona desaparecida en el cual nos requiere una búsqueda en un entorno donde tenemos la alteración que hemos explicado antes y donde tenemos la visibilidad que tenemos. Porque puede ser un sitio que haya cero de visibilidad, que se tenga que trabajar al tacto, porque no me permite ver lo que hay. En los pantanos, en el 90% de pantanos, no hay visibilidad. Algunos sí, pero muchos no. Entonces, claro, ¿cómo podemos buscar ese escenario en una zona donde haya visibilidad? Pues hay unas técnicas de búsqueda para poder localizarlas, que es lo que intento explicar así muy rápidamente, ¿eh? Antes de la búsqueda, es verdad, antes de la búsqueda es muy importantísimo. Esto es una parte más técnica, ¿eh? Quizá más aburrida, pero más técnica. Ya entraremos en los escenarios y los protocolos que dan más vidilla, pero bueno, sí que es vital que la información es vital. La información es vital para nuestro trabajo, porque nosotros estamos limitados con todas las limitaciones que he explicado y nos viene de un metro. Nosotros buscamos por metros. Si en vez de allí es allá, pues no por empezar antes, se acabará antes. Entonces es importantísimo esa información de primera mano que nos llegue para poder trabajar. Y sobre todo, veo aquí ahora también el briefing, por supuesto, y el uso de tecnología. Hay que subirse al carro de la tecnología pues, porque nos ayuda muchísimo. Pongo el ejemplo de un ROP submarino. Es un ROP que podemos utilizar, pues que ese ROP ni respira, ni se cansa,
ve mejor que tú y no se queja. Y lo puedes tener el tiempo que tengas debajo de agua. ¿Para qué vamos a enviar a una persona? Pues enviamos un ROP. Y cuando localicemos la zona, paramos el ROP y seguimos la línea del ROP y vamos a la cena directamente y nos ahorramos mucho trabajo. Entonces, eso es un ejemplo rápido de el uso de tecnología es hiperimportante. Si además ese ROP tiene un sonar es, a ver si lo explico bien, es, bueno, hace un barrido y te detecta sin visibilidad ninguna que hay un producto en medio. Tú ves la pantalla y dices, aquí hay algo, no sé qué es, pero hay algo. Y visualmente no se ve nada. Ese es el sonar, ¿no? Entonces, si el ROP encima tiene un sonar, pues vas barriendo con el ROP y vas dirigiéndote a aquello que tú parece que hay algo. Entonces, imaginaros el trabajo que nos ahorra, ¿no? Entonces, es importantísimo la tecnología. Y, por supuesto, también los medios caninos. Los perros que están preparados con su olfato. Y me diréis, pero claro, bajo agua, como no, bajo agua no, porque al final el efecto de putrefacción que puede tener un cuerpo en descomposición, al final ese gas sale a la superficie. Y en la superficie puede ser detectada por un perro. Habrá que tener en cuenta luego las corrientes, el aire, pero el perro puede detectar ese olor y acotarte un poco la zona de búsqueda, que no es poco. Técnicas de búsqueda, ya lo veis que hay muchísimas. Tenéis en el fondo de pantalla el campo de trabajo por cuadrículas, 4 boyas, 2 buzadores, van haciendo ziga-zaga y esa sería una técnica de búsqueda. Pero voy tirando para adelante, que si no. Luego tenemos otra técnica, que es el buzo remolcado. Cada técnica tiene su qué. No todas valen para cualquier cosa. Por ejemplo, esa que tenemos aquí de buzo remolcado no valdría para un ambiente sin visibilidad. Estamos arrastradas por una embarcación y sin visibilidad pues podemos chocar perfectamente con lo que tenemos delante. Entonces requiere unas condiciones muy concretas y cada búsqueda tiene sus condiciones concretas. Y se han adaptado todas esas búsquedas a la adaptación de medio, que eso es una decisión que se tiene que tomar in situ para hacer la búsqueda. Bueno, vamos avanzando. La recuperación y la investigación. Ya hemos llegado al escenario criminal. Ya hemos detectado, hemos buscado todas las, bueno, hemos explicado toda la evolución que tenemos como trabajadores, etcétera, etcétera, y hemos llegado ya al escenario. Entonces, el escenario, tenemos ya el primer escenario, que es la localización de una víctima mortal. Entonces, ¿qué pensamos que puede ser lo mejor? Porque al final, cuando hemos empezado a hablar al principio sobre la protección, la fijación, la protección, etcétera, etcétera, pues estamos intentando ahora poner esas fases en marcha en un escenario con una víctima mortal. Entonces, hay bueno, ya digo, esto está abierto al conocimiento. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar para preservar el máximo esa víctima mortal? Entonces, podemos empezar por el fondo pantalla, que es un sudario, un sudario es una bolsa de cadáveres, pero esta bolsa, la verdad es que nos costó bastante encontrarla, la compramos en Estados Unidos, porque es una malla donde pasa el agua. Los sudarios, con toda la lógica del mundo, están hechas para sacar personas muertas en un ambiente aéreo, porque al final, claro, producto de esa descomposición, pues tiene que ser bastante estanco para no... En un ambiente aéreo, pues no podemos permitirnos el lujo que vaya perdiéndose. Pero en el ambiente acuático es un problema, porque manipular un sudario, y eso lo sabrá quien lo ha vivido, manipular eso debajo de agua es un efecto de vela, arrastrar todo eso con todo el agua es muy incómodo. Entonces, si podemos tener un sudario donde sea una malla, de hecho es una malla, esto es una malla con una persona al interior bueno, que lo que está haciendo es filtrar todo el agua, pero a la vez conservar todos aquellos vestigios que puedan ser de interés. Y aquí entramos en el teléfono móvil, porque claro, producto de la mala visibilidad puede ser que se caiga un teléfono móvil y no nos enteremos. Entonces, con esa malla lo que estamos haciendo es proteger a esa víctima y conservarlo todo en un paquete para llevarnos para arriba. Previo a ese transporte, pensamos que aún se puede hacer mejor las cosas. Y es la preservación de las... A ver, un segundo. Pues bueno. La preservación de las manos, que es un dibujo, de los pies y de la cabeza. Y me diréis, bueno, entonces, ¿qué importancia puede tener esto? Lo explico muy rápido. Y ya te digo que esto está abierto al conocimiento, ¿eh? Las manos
Nos interesa principalmente porque puede haber un producto entre las uñas, pues producto de una lucha, ¿no? Donde quizá, bueno, si vemos la televisión, pues puede haber fibras, puede haber restos de ADN de un efecto de lucha. Entonces, esos productos que quedan entre las uñas, si nosotros estamos trabajando en un ambiente acuático, subacuático, que muchas veces está muy desplazado de la zona donde el médico forense va a tener su inspección, puede ser que en el transporte todas esas evidencias se pierdan. ¿De qué manera podemos protegerla? Pues con una bolsa de plástico, así de sencillo. Una bolsa de plástico, ¿eh? Una bolsa transparente. De cualquier manera, la cerramos con un bungee, que es una goma, para no dejar marca, que es lo que haría quizá una brida. Entonces, intentamos utilizar gomas para no, porque al final el forense cuando haga su inspección verá marcas y tenemos que estar al lado del forense explicándole qué es lo que hemos hecho nosotros, ese cadáver también. Pues bueno, básicamente sería la preservación de fibras, de materia orgánica, de restos de lucha entre las uñas, restos de pólvora, quizás, ¿no? Y para preservar lo que es conocido, que me lo explicó muy bien el doctor Casadesús, la mano de lavandera, ¿no? Que creo que más adelante hay una fotografía. Esta, mano de lavandera. Esto es una mano producto de la maceración, porque en el agua, bueno, un cuerpo en el agua tiene una fisiología post-mortem distinta a la aérea, por muchas cosas, es un campo abierto a evolucionar, pero esta mano de lavandera lo que está haciendo la epidermis es soltarse, perderse. Entonces le llaman mano de lavandera, que yo no lo sabía, me lo explicó el doctor Casadús, que simula a las mujeres que iban a lavar, ¿no? Mano de lavandera, que se quedaban con las manos de tanta agua y producto de esa estancia en el agua. Entonces, estas manos al final quedan a efectos de la maceración de esta manera y al final, bueno, esta localización que hicimos estuvo, bueno, tuvo varias semanas dentro del agua y al final perdía la piel, estaba perdiendo la piel. Y a nosotros no nos interesa que pierda la piel, porque una manera de poder identificar a una persona son con las huellas dactilares. Pues imaginaos lo importante que puede ser la preservación de esa piel para poder identificarlo después. Y alguien me dirá, pero bueno, sí, claro, es que una huella dactilar aquí será complicada. Bueno, pero esto ya no es problema nuestro, ¿eh? Esto es problema de científica. Nosotros intentamos preservarlo lo máximo posible. Y luego que los técnicos decidan. Hay muchas maneras, ¿eh? Bueno, producto de la práctica, pues claro, también puedes coger el trozo de piel, ponerte un guante de látex y simular la huella encima de tu guante de látex. Es una manera. También podemos inyectar agua para inflarlo. O sea, pero esto ya te digo que es un campo que nosotros no trabajamos. Yo lo he aprendido a base con el tiempo de la policía científica, pero nosotros nos tenemos que limitar a la preservación de esas manos. Ups. Uy, espera, que he ido para atrás. Estamos en la locación de vida mortal. Me estoy enrollando mucho, creo, ¿no? El tema de los pies, muy rápido, también, claro, el hecho de proteger el calzado nos está indicando cuál ha sido sus últimos restos que ha pisado en el ambiente terrestre. Vegetación, barro, lo último que ha pisado, pues podemos atender qué tipo de tierra, qué tipo de fango, qué tipo de vegetación, pues también puede ser producto también de decir, bueno, pues dónde se encontraba la última vez que pisó tierra, ¿no? Por eso preservamos el calzado. Y luego la cabeza también es importante porque aparte de retener los restos faciales y orales, hay una explicación cuando una persona muere ahogada. Normalmente, un tanto por ciento muy elevado, produce lo que es conocido por el hongo de espuma, la espuma por la boca. Puede ser por otros motivos, pero en la gran mayoría de ahogados tienen hongo de espuma, porque al final el agua cuando entra en los pulmones rompe, bueno, entra al corriente sanguíneo y esa mezcla hace que se produzca esa espuma. Los alveolos, perdón, rompen los alveolos, entra la corriente sanguínea, se produce esa espuma y es un indicador. No es que sea al 100%, pero es un indicador más. Al final, todos son indicaciones. Un poquito de aquí, un poquito de allá y todo nos está guiando un poco a la investigación. Cosa que si no preservamos esto, toda esta información se nos va.
Entonces, por eso nosotros insistimos. Es más, tenemos un caso de 2 personas que aparecieron cayeron por un barranco en un estanque, sin decir sitios ni nada, y vimos nos activaron, entonces fuimos a la superficie y vimos esas 2 víctimas mortales en la superficie, y uno tenía hongo de espuma y el otro no. Claro, nos chocó bastante porque ¿cómo tiene uno hongo de espuma y el otro no? Eso es la inspección. Están flotando en un embalse No lo de mataron cálido antes. de 18 metros. Bueno, pues nosotros hicimos el protocolo que toca, os lo explico, y luego, claro, uno se da cuenta que uno murió por el camino, producto de las heridas que tenía en la cabeza, y el otro quizá cayó semiconsciente, que aún respiraba y se ahogó. Eso luego lo determina otras pruebas médicas. Pero a bote pronto, la primera inspección que hicimos nos llamó la atención diciendo cómo uno sí y el otro no. Pues uno estaba respirando y el otro no. Así de sencillo. Y ya os digo que luego con el producto de diatomeas, que ya explicaré si me da tiempo, verificó esta acción. Bueno, voy a acelerar un poco. Tenemos luego, claro, la escena de restos óseos y de objetos de interés. Objetos de interés, pues aquí vienen teléfonos, armas de fuego, cuchillos, teléfonos móviles, la importancia de los teléfonos móviles, la información que nos puede dar el teléfono móvil. Insisto en el teléfono móvil porque he explicado antes el ADN, pero es que el teléfono móvil te lo dice todo hoy en día. Entonces, esa preservación para el informático forense es vital. Entonces, estamos incluso estudiando la posibilidad de que este móvil, cuando lo sustraemos del agua, lo ponemos en un tupper normal y corriente, con la misma agua, lo sacamos a la superficie y quizá cambiarlo por alcohol isopropílico, que es un alcohol que lo que hace es limpiar productos electrónicos. El alcohol isopropílico para la oxidación. Entonces, bueno, pues si puedo cambiar de medio del que estaba a un medio que me lo conserve mejor, pues bienvenido sea para el informático forense. Entonces se trata un poco de jugar a cada escenario cómo puedo preservar de la mejor manera todos los productos que voy sacando en beneficio de la investigación, básicamente. Voy para adelante. Vehículos. Pues claro, es que vehículos, pues no sé cuántos, pero muchísimos caen. Bueno, pues al final pongo un ejemplo que se entenderá muy rápido, en vez de entrar con el rollo que hay que hacer, pues pongo un ejemplo. Es tan importante la inspección técnico-policial de un vehículo antes de su movilización porque puede ser determinante. Y pongo un ejemplo muy claro. Un vehículo hundido en el cual antes de su movilización, antes de que venga la grúa y lo saque, se observó que en el pedal del gas tenía una piedra. En el pedal del gas tenía un pedrusco, una piedra. Claro, cuando tú ves un coche con una piedra en el pedal del gas, algo hay. Toma. Esto luego derivó en otras cosas más importantes, que no quiero comentar. Pero si ese mismo coche, sin hacer esa inspección, lo sacamos del agua y esa piedra, claro, al mover el coche, esa piedra bailará y te la encontrarás en el maletero cuando esté fuera. ¿Qué nos indicará una piedra en el maletero? Pues no lo sabremos. En cambio, es tan importante, y esto es un ejemplo, como muchos, hay un protocolo, pues no sé, la llave si está conectada, no está conectada, si la víctima está sin cinturón, con cinturón, una serie de condicionantes que no puedo, porque no me da tiempo, pero bueno, es el ejemplo claro, el tema del gas. En las embarcaciones igual. Las embarcaciones, todo y que es más difícil, bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema de las embarcaciones de pesca por las redes, los veleros con las velas, porque eso es, bueno, pues un peligro para los que estamos trabajando en el medio subacuático. Bueno, artefactos explosivos. Aquí es un tema que creo que nosotros somos transmisores de la información porque más del 80% de casos de posibles artefactos son nulos. Es un tubo, es un calentador, es lo que sea. Entonces, es necesario que, en este caso, la policía pueda identificar de que no es producto de un artefacto explosivo. Porque si lo es, para eso están los técnicos.
Pues los técnicos, los TEDx, la BOD, la Armada, la unidad de buzadores de medidas contra minas, que son los expertos en esta materia. Consideraciones médico-forenses, ¿vale? Bueno, aquí es el capítulo que me ayudó el doctor Casadesus. Aquí hay bueno, unos estudios ya publicados en colaboración con el mismo médico forense, el doctor Casadesus, junto con GEAS del Estatit, junto con Fernando Aguirre, que publicaron unas actuaciones, un protocolo súper interesante de cómo hay que actuar en una muerte producto de la actividad de buceo con escafandra autónoma. Y es la interrelación que tiene que haber entre la información policial y la del médico forense. Esto sería el caso de la actividad de buceo. Pero esto lo tratamos en otros aspectos, ¿eh? Esa colaboración con el médico forense es tan importante nuestra actuación como el acompañamiento de ese médico forense en hacer esa inspección. El médico forense tiene toda la información, está haciendo la autopsia y si le generan unas dudas, que el policía que ha estado in situ le pueda explicar. Y en el caso de la publicación que hicieron desde Girona, con GEAS y el Instituto Náutico Forense de Girona, fue que es de vital importancia en una inmersión, qué perfil de inmersión tiene esa persona. Que el tipo de inmersión nos da mucha información. Si el médico forense está indagando en el cuerpo y tiene unas afectaciones, quizá no las explica la gráfica de la intervención, si ha salido o no ha hecho la descompresión que he explicado antes, por ejemplo. Encuentra gas en sitios que no tiene que haber gas. ¿Y por qué? Pues quizá porque se ha saltado una parada de descompresión y ese gas ha ido al corriente sanguíneo y se ha quedado ahí y cuando se ha hecho la autopsia se ha descubierto. ¿Coincide? Sí. Pues esa es la información que tenemos que trasladar a los médicos forenses. Y bueno, mis felicitaciones con ese inicio de trabajo, que también lo comento, pero también no hay que quedarnos ahí. No hay que quedarnos ahí. Hay que ir avanzando en otros... En esa fisiología post-mortem, ¿10 minutos más o un cuarto de hora? Sí, vaya. Me da fenomenal porque es un tema, es un jardín que yo no puedo entrar porque no soy técnico, entonces lo dejamos a los técnicos. El trabajo policial básicamente es ser conocedor de un conocimiento básico en lo que es la fisiología post-mortem, el reloj cadavérico, en el momento que una persona pierde la vida, hay un reloj que empieza a funcionar y que tenemos que saber leer. Porque eso es la información de más que nos dará a la investigación. Aparte de toda la preservación que hagamos nosotros, también tenemos que ser conocedores. Esto es misión del médico forense. No queremos intervenir en lo que nos pertoca, pero es importante tener ese conocimiento y acompañar en esa inspección al médico forense aportando esa información que él no ha tenido debajo de agua. Entonces, la fisiología post-mortem en un ambiente acuático o acuático también es, bueno, está por descubrir muchísimas cosas. Igual que hemos hablado de criminalística terrestre a la acuática, pues esto igual. O sea, la muerte por sumersión, tenemos aquí un especialista, pero que falta mucho todavía por conocer. Muchísimo. De las muertes por sumersión, según la Organización Mundial de la Salud, hay 400.000 muertos por sumersión en el mundo. Estos son 900 al día. 900 personas muertas al día por sumersión. Voy a recordar que son muertes no naturales que pueden ser investigadas como posibles homicidios. Luego ya se verá qué es. Pero son muchas muertes. Entonces hay que indagar más en ese conocimiento. Yo compré un libro que está muy bien, que también me lo recomendó el doctor Casadesus. Robert Gordon, Encyclopedia of Underwater Investigation, es un policía de la Policía del Canadá, que explica muy bien toda la fisiología post-mortem y toda la evolución que tiene una persona, una víctima mortal en estos entornos, que son distintos a los de terrestres. Y falta mucho por saber, porque tenemos aquí el rigor mortis y el rigor mortis. No vamos a entrar, pero para poneros un ejemplo, explicaré solo uno. El rigor mortis, la lividecia cadavérica. La lividecia cadavérica es producto del paro de la circulación sanguínea de todo el cuerpo. Ese paro
cuando una persona está muerta y queda boca arriba, digásemos, la sangre, por un efecto de gravedad, cae. Y entonces, cuando tú, esa persona, la levantas por la espalda, tiene la lividez cadavérica porque es la acumulación de esa sangre que ha quedado ahí marcada. Esa lividez cadavérica tiene unos tempos. Y a partir de un tiempo, que son aproximadamente 12 horas, queda firme, queda inamovible. Porque mientras tanto, antes de 12 horas sí que se puede mover. Si ese cadáver tú lo modificas, esa sangre se vuelve a acumular en otro sitio. Y entonces, claro, si nos encontramos... Tiene 10 minutos. Vale. Gracias. Yo también te quiero. Bueno, pues muy rápido. Entonces, si nos encontramos una... Primero que dentro del agua no hay gravedad. Entonces, la lividez cadavérica no es tan sonada como un ambiente aéreo, que sí que hay gravedad. Y segundo, si encontramos livideces cadavéricas en una zona donde no tienen que estar, es que quizá esa persona la han matado fuera y luego la han tirado. Esto sumado a todos esos conceptos que he dicho, pues es información que tenemos. ¿Vale? Voy. Déjame hablar de una cosa muy importante, que esto sí que nos afecta, que es la flotación primaria y secundaria. Hemos dicho, y ya acabo, porque el otro ya no es importante. Esto sí es importante porque es la gran diferencia que tenemos en la fisiología post-mortem de un ambiente entorno acuático y en el ambiente terrestre. El efecto de putrefacción de un cuerpo, cuando empieza ese reloj, nosotros pues, tenemos muchas bacterias internas, la gran mayoría en el tracto digestivo, que cuando uno deja de vivir, pues esas bacterias no hay quien las controle y quedan alteradas. Alteradas significa que nadie las controla, entonces hay una autofagia que las mismas bacterias van consumiéndote a ti mismo. Entonces, esa es la putrefacción, el avanzado estado de descomposición de nuestras propias bacterias. Entonces, donde principalmente se inicia es en el tracto digestivo, que es donde más bacterias tenemos. Todo hay matices, no es todo al 100%, pero hay matices porque va en función de la temperatura, de la salud de la persona, si tiene más bacterias o menos bacterias, del medio donde esté. No es lo mismo en el mar que en una charca donde puede haber muchas bacterias. Hay muchos inputs, por eso hay que estudiar mucho esto. Pero sí que es verdad que donde más la afectación inicial de esas bacterias es el tracto digestivo, donde esas bacterias empiezan ese proceso muy rápido y esas bacterias generan un gas. Y ese gas en un ambiente aéreo se disipa en el ambiente y no pasa absolutamente nada. Pero en un ambiente subacuático, ese gas nos produce una flotación, porque es un gas que nos infla el tracto digestivo y eso al final no deja de ser un flotador. Y de aquí viene la flotación primaria, conocida como la flotación primaria. Es la flotación gracias al gas de putrefacción que proliferan sin control las bacterias que tenemos en el tracto digestivo. Estamos modificando una escena criminal porque esa víctima mortal ya ha salido a flote, está a merced del viento, de las corrientes y automáticamente, igual que esa floración ha salido muy rápida, también se puede perder. Ese gas se puede perder y se vuelve a volver a hundir esa víctima mortal en otro sitio. Entonces, esas bacterias, que también están repartidas por todo el cuerpo, empiezan su continuación de consumo y ya se reparten por todo el cuerpo y es mucho más estable esa flotación. Ya no es la primera flotación rápida, sino que ya se estabiliza y eso ya empieza a haber una flotación debido a los gases repartidos por todo el cuerpo. Y esa es la segunda flotación. Entonces, yo creo que es importante saber eso porque esto nos pasa en un ambiente aéreo. Y en un ambiente subacuático, sí. Si encontramos... Bueno, luego lo continuamos esta flotación, muy importante, pero bueno, saponificación. La saponificación, bueno, pues es la transformación que tiene un cuerpo, producto de la grasa que tenemos en la grasa subcutánea. Tenía un ejemplo que no lo voy a explicar porque no me da tiempo, pero básicamente, para que os hagáis una idea, la fotografía es un tronco humano sin piernas, sin cabeza y sin brazos. Esto, bueno, lo encontramos dentro de un pantano de una persona desaparecida que no era el desaparecido, era otra persona. Y inicialmente pensábamos, porque no se veía nada, pensábamos que era una boya, porque iba atada de una cuerda o en una cadena, y pensamos que era una boya, porque estaba rígido, es como un maniquí. Esa es la saponificación. Y la antropofagia,
que va ligado un poco con la flotación secundaria. La antropofagia es la acción de los animales cuando se alimentan de esas personas muertas. En un ambiente aéreo podemos pensar en moscas, escarabajos, pero en un ambiente acuático no. Subacuático menos aún. En subacuático podemos hablar de las estrellas, podemos hablar de los erizos, de algunos peces, de las caracolas, pero no de los insectos. Si sacamos una víctima mortal con larvas de mosquito, quizá no era su sitio, ¿eh? Quizá viene de arriba, porque no hay larvas de mosquitos dentro del agua. O quizás el efecto de la flotación. Cuando ha seguido flotando, han colonizado, se ha vuelto a hundir y nos hemos quedado en una estación. Bueno, eso hay médicos hay entomólogos que se dedican a eso, a ver cuánto tiene esta larva, en qué estadio está, para saber cuánto tiempo hace que el insecto lo ha producido. Entonces, bueno, pues eso es información también que se debe estudiar. Y las diatomeas, rápidamente, bueno, el estroncio también, pero las diatomeas es muy importante porque al final son unas algas unicelulares repartidas en estos entornos acuáticos y subacuáticos, que es un indicador muy importante porque la localización de las diatomeas en el riego sanguíneo, o sea, las diatomeas, en el momento que una persona fallece y se hunde, ¿os acordáis del hongo de espuma cuando uno respira? Cuando uno respira y tengo los alveolos y entra en el corriente sanguíneo esa agua, el corazón aún está latiendo esa sangre y esa agua hasta que para. Pero mientras tanto ha estado transportando esa agua por todo el cuerpo. Y esa agua contiene algas unicelulares que son las diatomeas. Si nosotros encontramos una persona fallecido en la autopsia y esas diatomeas las encontramos en los órganos, es que ha sido transportada por la sangre. Entonces esa persona seguramente ha respirado esa agua. Cosa que si esas diatomeas solo se encuentran en entradas naturales del cuerpo, sea por el estómago, por el pulmón, y no las encontramos en los órganos, puede ser producto de una entrada natural de agua que no ha respirado. Ahí la diferencia de que puede ser que se haya ahogado o lo hayan matado y lo hayan tirado. No es al 100%, por supuesto, hay muchos matices, muchísimos, pero es un indicador más que va sumando a la investigación. Acabo. Y ya está, registro gráfico. Sí. Bueno, el registro gráfico básicamente es lo que hemos comentado, el registro gráfico sobre la... Hablo solo de la... Bueno, esto es igual que en terrestre, conjunto, semiconjunto, estos son fotografías y vídeos, ¿eh? Lo que sí que quiero insistir un poco en la fotogrametría, que es la gran novedad. De hecho, creo que es importantísimo. Estas fotografías de esta arma de fuego están hechas fotogrametría, está en 3D y es una manera visual de 3D tener la escena criminal. Tú tienes una fotogrametría de una escena y puedes jugar con ella, puedes darle la vuelta, puedes ver qué está, qué no está, y esto es el futuro, la fotogrametría, el futuro. Informes técnicos, todo lo que hemos dicho tiene que poder ser explicado. Bueno, portada, bla, 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 bla. Y las conclusiones al final, pues eso, las conclusiones pasan porque la criminalística acuática o subacuática es fundamental. Es una reivindicación que hago desde aquí para la investigación. Nos beneficia a todos. Y este mensaje no va solo para los profesionales que nos dedicamos a eso. Este mensaje va dirigido a todo el mundo, a la sociedad en general. Es que necesitamos preservar todos estos escenarios porque pueden ser vitales para la indagación y para el resultado del origen criminal. Entonces, esa es la defensa que estoy haciendo con este libro. Bueno, hay un avance desigual en la criminalística, lo hemos explicado antes. Por supuesto, todas las muertes naturales no tienen que ser investigadas con posible homicidio. La similitud que hemos dicho de la acuática y, por supuesto, las primeras actuaciones policiales son cruciales. Por eso es importante, y reivindico nuevamente, de la indagación de los escenarios criminales. Y, por supuesto, que tiene que ser policía judicial quien actúe en esos escenarios. Y bien, creo que pues ya está. Gracias, menudo rollo se metió y espero que os haya gustado. Bien, muchas gracias, Albert. Yo creo que has hecho una revisión muy amplia tanto de
las características que ha de tener la persona que se pone a buscar las pistas, como del proceso de degradación del cadáver, como aquellas cosas. Yo, si hay alguien que quiera preguntar, podemos pasarle un micrófono a Enrique. Mientras, yo, por ejemplo, te preguntaría, claro, hemos visto armas. Armas aparecen en un arma de fuego. Yo, por las películas, sé que cuando sacan la bala, esa bala lleva unas marcas que son las muestras del cañón que durante la salida han dejado registro. Pero si esa arma lleva un mes o un año bajo el agua, esas marcas del cañón continúan estando. ¿Se puede localizar? Bueno, gracias por la pregunta. En el tema de balística es como todo, está todo por averiguar, pero sé que hay un estudio de un libro norteamericano de una doctora, no recuerdo el estado, que habla de que pudo sustraer huellas dactilares después de 60 horas sumergido en arma. Hizo diferentes pruebas, diferentes productos, acero inoxidable, polímero, etcétera, y fue capaz de sacar huellas dactilares después de 70 horas. Y luego también hubo otro estudio de Inglaterra, porque siempre se ha dicho que cuando uno dispara, las huellas dactilares, que es materia orgánica, debido a la temperatura desaparecen. Pero hay un estudio también publicado que pueden sacar huellas de las sales minerales. Y se han hecho pruebas, y está publicado, de que puedan sacarse huellas dactilares después de haber explosionado una bala. Y creo que es importante. Nosotros, cuando encontramos un arma de fuego y su munición, la sacamos independientemente una de otras, para que no rocen por el camino. Entonces, y luego será balística, porque eso es una pregunta más de balística mía. Yo lo que hago es preservarlo, y balística, pues que indague. Si alguien tiene alguna pregunta, Tejerina, ¿puedes pasar el micrófono, por favor? Mira, la línea. El micrófono, espera, ¿te pasan el micrófono? ¿No? Espera, la línea. Sí, a la señora, a la Maica. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Hola. Dos preguntas. Una, cuando usted explica que en las conclusiones la necesidad de que solamente la policía judicial intervenga en un escenario donde se ha producido un posible delito, entiendo que es intentar reivindicar, el acotar a que solamente la policía judicial y no otros servicios de emergencias, que también tienen unidades subacuáticas, participen en esos escenarios donde ha habido un posible delito. Eso uno. Y dos, ha hecho referencia, sin mencionar, a una de las investigaciones que sigue abierta a día de hoy, que hubo, pues es un doble crimen donde el medio acuático es o no, o no importante. era ese. O no era ese, quizá no era ese. Bueno, coches con una piedra en el acelerador, en fin, hay humo han fumado. En fin, a ver, que llevamos poco tiempo aquí en esto. Cualquier caso, el libro que usted firma es básicamente una reivindicación de hacer las cosas mejor ante delitos que tienen ese escenario complejo, diferente, y donde los investigadores, el 99,9% o la policía científica, pues eso, pues que no sabe cómo actuar, no han actuado hasta ahora, sin mencionar ningún caso, así como sin... ¿Usted cree que hay investigaciones que podrían haber tenido otro desarrollo, otro final, o hubieran sido más fáciles si en la recogida de los vestigios del cadáver, de indicios, cualquier cosa, se hubiera trabajado con unos protocolos y preservando esos elementos? ¿Hubiera sido el desarrollo diferente? Le digo, no hace falta que, sin nombrar ninguno en concreto, Sí. Pero... Sí, merci. Vale, gracias, Maica. En la primera pregunta, es cierto que hay diferentes organizaciones con unidades subacuáticas, y mi reivindicación no es quitar trabajo a nadie, por supuesto. Nosotros tenemos que colaborar con todo el mundo, porque las actuaciones en estos entornos son muy difíciles, como os podéis observar, y entonces necesitamos todas las manos posibles. Lo que pasa que sí que es verdad, y no
es un tema personal ni mucho menos, es simplemente porque así lo explica la ley de enjuiciamiento criminal. Quién es policía judicial y quién puede actuar y quién no puede actuar. Pero básicamente para no destrozar ese engranaje que hemos explicado antes, esa cadena de eslabones que si lo rompemos, pero personal no legitimado o personal no nombrado como policía judicial, esto puede romper al final el resultado. Todo ese trabajo que se está haciendo, no nuestro, sino después de investigación de los compañeros de policía judicial, de los compañeros de policía científica, todo ese trabajo se puede ir fuera porque no se ha actuado bien. Entonces, por supuesto que trabajo para todo el mundo, solo faltaría. Estamos hablando de las técnicas de búsqueda, lo difícil que es encontrar las cosas y ahí tenemos que trabajar el máximo posible y coordinados, pero una vez se localiza la escena, tiene que entrar ahí la policía judicial. Y esto es así. Y la segunda pregunta, hombre, a ver, yo creo que seguramente, no sé un caso en concreto, pero estamos aprendiendo a intentar conservar todas las escenas, todas las evidencias y vestigios de la mejor manera. Estamos abiertos al conocimiento, abiertos a mejorar, pero sí que es verdad que las situaciones que teníamos hace 20 años atrás no se parecen para nada a las que tenemos ahora. Y seguramente pues, han perdido muchos vestigios por el camino por falta de conocimiento. Pero nosotros, como muchos países, o sea, no es una cosa propia de aquí. Es una cosa que muchos países, las policías modernas, no disponen de este conocimiento y ahí está abierto. Y tengo entendido que hay muchos países que se están conectando para hacer conocer de esta información y ahí está para todo el mundo. La línea. ¿Se me oye? Sí. Claro, tú has estado hablando hasta ahora de la dificultad de la búsqueda, encontrar un cuerpo, eso cuando estás buscando. Pero ¿y si te lo encuentras sin estar buscando? Quiero decir, si te hablo por un caso personal, si en el transcurso de una inmersión ves algo raro y es un cadáver, Entonces, y no hay posibilidad de avisar ni a la Guardia Civil, ni a la Marina, ni a nadie, porque estás en el Quinto Pino, en un lugar en Canarias, que no había ni cobertura y la marea iba a empezar a bajar y aquello se alargaba y demás. ¿Qué haces? Bien, gracias, Enrique. Claro, es un caso excepcional. Digo Encontrar un cadáver y buscarlo. Porque yo lo saqué. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque estaba en zona intermareal y aquello, cuando sube la marea, se va. Pero quiero decir, la bronca que me metieron en el hospital de Valverde, Isla del Hierro, la bronca que me metió la Guardia Civil, la bronca que me metió la portera de casa, la bronca que me metió todo Dios, fue de miedo. Bueno, pues ya está contestada. No, pero dije, esto no. si no lo sacamos, se lo lleva al mar y desaparece. Por supuesto. Yo incido mucho en no intervenir, pero hay veces que hay que intervenir. Estamos encontrando un cadáver en una zona de corrientes que si no lo cogemos lo perdemos, lo cogemos. Solo faltaría. O sea, todo esto hay que adaptarlo en el momento. Sí que ha pasado de la localización de algún cadáver que si no se coge en ese momento se perdía el cadáver. Juez diciendo esto solo puede hacer el levantamiento, pero sí, pero todo se puede explicar. Todo se puede explicar. Sí que es verdad que el evento cadáver lo tiene que tener una actuación judicial, pero claro, antes que perderlo, si se justifica, yo no quiero ser quien tenga que decir lo que se tiene que hacer, pero todo es justificable. Si ese cadáver se va a perder, es preferible tenerlo que perderlo. Claro, si se altera un escenario, pues bueno, lo ideal sería tener un escenario perfecto, pero todo esto luego hay que condicionarlo en el momento y en la situación. Quizá no se puede embolsar las manos porque no se ve nada o por lo que sea, pues no se hace. Si se puede hacer, perfecto. Si no se puede hacer, pues no pasa nada. Pero claro, hay situaciones que requieren una explicación. Lo mejor es no tocar. Pero si hay que tocarlo antes que perderlo, hombre, pues quizá atarlo. Hay muchas posibilidades, ¿eh? Con una boya, tirar la boya, marcarlo. O sea, pero eso de valoración tiene que estar justificada, básicamente. Lo que uno se inspire en aquel momento y ya está. Pero bueno, que es difícil encontrarse un cadáver. No creo que te vuelva a pasar. Espero que no. Gracias. Hola, bona tarda.
Gracias, me ha encantado. Gloria Molina, yo no te voy a preguntar por cadáveres porque no son mi especialidad. Mi especialidad es patrimonio histórico. Entonces, pregunta respecto a la cadena de custodia. En caso de que se haya cometido un delito, me encontráis en medio acuático patrimonio histórico. De cara a seguir la cadena de custodia, se prioriza conservación preventiva de los objetos, se prioriza la cadena de cara a juicio. ¿Tenéis algún espacio propio que permita mantener la custodia y al mismo tiempo mantener objetos artísticos o históricos en condiciones? Vale, gracias. Dentro de la formación que he explicado antes, hay un apartado de formación en patrimonio histórico. Nos viene el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña a formarnos y a cómo tratar esos casos. Entonces, claro, es un campo que nosotros no dominamos porque al final son tantos jardines los que tocamos que tenemos que ser muy cautos y esa respuesta seguramente la daría mejor un arqueólogo submarino más que yo. Básicamente, lo que intentamos hacer es también pedagogía a la gente para que cuando vea patrimonio histórico no se toque. Eso primero. Si por lo que sea se ha sacado del agua, hemos explicado antes que igual que los vestigios se estropean, las armas se estropean también pues el patrimonio histórico. Entonces, es conservarlo en el mismo medio. Pero automáticamente nosotros tenemos contacto directo con el CASC y el CASC hace cargo. O sea, es una llamada rápida. En el momento que nos encontramos es automáticamente una llamada y a las recomendaciones de lo que nos digan los técnicos. Gracias. Muchísimas gracias. Okay. Sí, bona tarda. Albert, moltíssimes gràcies. Has fet una exposició francament molt bona d'un tema que no és prou ben conegut i que realment té un grau de complexitat enorme. Jo volia fer dues preguntes. Una és si el mètode del protocol d'aplicació amb aigua dolça i amb aigua salada canvia gaire i si és així, quines les diferències. I la segona és si un cadàver no el troba ningú, quant temps triga en desaparèixer del tot? Els ossos, com a carbonat càlcic, que té la seva matèria, el magma, la seva matèria, també és hidrosoluble. Quant temps triga el carbonat càlcic dels ossos en desaparèixer també? Gràcies. Vale, la diferència d'aigua dolça a aigua salada és important perquè, bueno, això traslladat al material que tu fas servir quan poseges amb aigua salada que... Perdón, que lo he contestado en catalán. La diferencia entre agua dulce y agua salada es importante porque todo aquello que se moje en agua salada, una vez se seca, cristaliza y el cristal rompe. Y eso se traslada a todo, al material. Por eso todos los buceadores, cuando buceamos en agua salada, pues automáticamente lo que hacemos es desalarlo, ¿no? Y eso también son recomendaciones que hacemos nosotros con los teléfonos, con el papel, con la documentación, con todo. Todo tiene que pasar por agua. Si es agua destilada, casi mejor. Pero esto a nosotros no nos pertoca. Eso lo sé por conocimiento, por la Policía Judicial. Y luego la pregunta de la descomposición me has comentado, ¿hasta cuánto dura? Claro, es que esto es difícil de evaluar. Yo creo que los huesos duran siempre, creo. El doctor Casadesús está firmando, o sea que... amén. Yo creo que duran por siempre los huesos. Bien, pues si no hay más preguntas... Si no hay alguna pregunta más, yo hay algo que quisiera darles las gracias porque las brigadas subacuáticas, las unidades subacuáticas, lo han dejado ir de refilón, pero quizás no lo han explicado y yo sí que lo sé, porque los he atendido en ocasiones. El alto riesgo de infecciones, tanto respiratorias como cutáneas, que presentan por culpa de esa exposición a ese caldo
purulento que representa el estar alrededor de ese cadáver en descomposición, en lugares que a veces son pantanos de alta temperatura, poca oxigenación, y allí realmente hay una proliferación importante de flora bacteriana que ellos la adquieren y que incluso les puede quedar lo que es la nariz y aparecer al cabo de 4 o 5 días, una semana, en el oído, lo que tragan, porque todos sabemos que con un regulador siempre hay un cierto intercambio con el agua ambiente, ¿no? Es decir, que yo creo que desde aquí romper una lanza a favor de ellos en el sentido del alto riesgo que toman haciendo esta función. Que no todo es hacer fotos, el RAW y llevar las pruebas, sino que aquí hay un riesgo personal que hemos de valorar. Bueno, yo me gustaría que don Alfonso nos cerrara la sesión. Yo, Como es el más joven, creo que puede hacerlo. El más joven seguro. Pero no te rías, ¿eh? Bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al autor, que a partir de ahora ya podemos ser los buceadores, sobre todo, un poco ya más detectives que antes, ¿no? O sea, muchísimas gracias, muy amables a todos. Y ahora sí que el Chris, pues, amigo Albert, te quiere, bueno, pues dar un pequeño recuerdo de este día para que te recuerdes de esta explicación que nos has dado. Muchas gracias. Merci. Bueno, pues nada. Pues hasta la Si próxima. alguien quiere que el autor le dedique uno de sus libros, que aproveche ahora o O que calle para Molt bé. siempre. Merci,